¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta, viernes de Construyendo Héroes, en este tu programa Hablemos con Sentido Humano. Y bueno, pues acá están los titulares del programa, que es Carlos, sí, y nuestra amiga Ángela. Hoy vamos a construir héroes y vamos a iniciar con un tema súper importante, fundamental, en el tema del heroísmo cotidiano, cómo se ejerce este heroísmo, cómo se va llevando a cabo, pero primero que nada cómo se va previniendo, que inclusive fue una de las maneras que se empezó a estudiar el heroísmo. Primero, cómo las cosas van saliendo mal, cómo las cosas se van deteriorando, las situaciones, cómo las personas buenas se van convirtiendo aparentemente en malas, pero son las conductas malas, no son las personas en sí, son estas conductas que van llevando a cabo cosas inadecuadas. Pregúntate, por ejemplo, por qué un hijo se puede convertir en un hijo que no es lo que esperabas con conductas malas, por qué un trabajador tan bueno que era, por qué ahora roba, por qué alguien que llega al gobierno de pronto se convierte en cosas malas, sus ideas, sus fundamentos, y viceversa. También vamos a ir poco a poco explorando por qué alguien que tenía conductas inadecuadas, pues por qué ahora resulta que tiene conductas como muy buenas, ¿no? O sea, y bueno, hasta ver, no creer, como dicen. Pues hablemos hoy cuáles son los pasos para que las cosas te salgan mal. Platiquemos aquí en este tu programa precisamente Construyendo Héroes en Hablemos con Sentido Humano. Y no nos queda más que darle de lleno este programa. Hola Carlos, hola Ángela, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todos. La verdad es que en el programa anterior, ahí viendo algunos comentarios de las personas que estuvieron viendo el programa, a mí me llamó la atención uno que decía, ¿cómo sé si mi hijo está siendo un héroe? ¿O cómo sé si yo, papá, estoy haciendo que mi hijo sea un buen héroe? Entonces, creo que este tema que vamos a ver hoy sobre cómo ir sabiendo, cómo que no, nuestro hijo no vaya cayendo en estos puntos a convertir sus actos en actos que luego pues nombramos que son malos. Entonces, que no caiga en esta cuesta hacia el mal y luego iremos viendo también cómo podemos detenerlo y cómo ir en retroceso, ¿verdad? A mí me gusta cuando tengo a los pacientes en las sesiones explicárselos esto también como una escalera, ¿no? Es como si tú estuvieras en la mitad de una escalera y de repente si empiezas a elegir actos que no son buenos, te vas para abajo y es muy fácil bajar, pero subir luego te cuesta bastante. Entonces, este tema pues a mí se me hace primordial. Carlos, ¿por qué las cosas salen mal? Vamos a hablar hoy de ese tema. Y mira, muy cierto. Recuerdo yo una película que veía que señalaba puntualmente cuándo es cuando surgen los héroes. Porque cuando es precisamente que hay situaciones malas, algo que requiere hacerse bien. Por eso cuando este insumo de la maldad, de la dificultad, de cuando las cosas no salen bien, hace que surjan personas que están dispuestas a entregar mucho de esto. Por eso esta tarde vamos a platicar cómo ese insumo hace que las circunstancias se den para que surjan nuevos héroes. ¿De dónde salen? Pues de las cuando no están saliendo bien las cosas. Cuando a un alumno, por ejemplo, se comporta muy diferente en la escuela a cuando está en casa, con la supervisión de papá o de mamá. Cuando ese comportamiento, esa conducta se vuelve inadecuada, y ahí es cuando necesitamos que algunas de las personas que están observando esa conducta inadecuada entren en acción. Pero ¿qué sucede también con la persona que está haciendo la conducta? Puede ser rescatada, y es una de las interrogantes que vamos a platicar este día, Cui. Sí, de acuerdo, porque entonces vayamos precisamente por partes en todo esto. Yo no quiero que las cosas te salgan mal, yo no quiero que te vaya mal en la vida, yo no quiero que tengas un mal trabajo, yo no quiero que tengas, porque luego la gente, quiero hacer aquí esta anotación, luego la gente nos confundimos en un tenor de es que es un moralismo, el bien y el mal. La pregunta es sencilla, ¿cómo quieres que estén tus hijos? ¿Cómo quieres que sean de trabajadores? ¿Cómo quieren que sean como esposas, como esposos? ¿Cómo quieres que estén con sus relaciones interpersonales? Ahí sí no te pones en el moralista, donde ahí dices, quiero que le vaya bien, quiero tener un buen trabajador, quiero tener una buena persona.
O sea, no lo entiendas como un moralismo de el bueno y el malo, porque el moralismo va dirigido a la persona. Es decir, la persona es mala o la persona es buena. No, vayamos a la conducta, vayamos a las situaciones que provocó esta persona y que al final de cuentas con eso llevó a cabo circunstancias que no fueron adecuadas. Entonces, no nos confundamos pues en el tema de un moralismo donde estoy culpando a una persona, tú eres malo y nunca vas a cambiar, en comparación a quiero que tengas conductas, actitudes que nacen desde tu espíritu de bondad, desde tu espíritu bueno, pero más sin embargo hay pasos que nos van llevando poco a poco a que las cosas no salgan bien, a que las situaciones cada vez sean de más riesgo y a que las situaciones sean inadecuadas probablemente. Y aquí empezamos precisamente a abrir algo que una persona que se llama Philip Zimbardo empezó a estudiar desde hace más de 40 años en cuáles son los pasos. Él le llamó la cuesta hacia el mal, en un libro que se llama El efecto Lucifer. Y entonces, ¿cómo esta persona, teniendo tanto poder, se volvió en alguien tan malo, en el ángel malvado, por así decirlo? Sí, siendo el ángel de luz, se vuelve el ángel. Como mi hijo era tan bueno a los 4 años y ahora a los 14, pues es un demonio en sus conductas, ¿no? Entonces él empieza a describir y empieza a observar en la psicología social cómo las personas van cayendo en esta cuesta del mal. Y yo voy a entrar con un primer paso, y valga la redundancia, que el primer paso es dar el primer paso. O sea, el primer paso para hacer las cosas mal es la primera vez que tomaste un billete que no era tuyo, la primera vez que firmaste un documento que no debiste haber firmado, la primera vez que le pusiste los cachos, los cuernos a tu esposa, la primera vez que saliste probablemente de más y bebiste de más, la primera vez que hiciste algo que no tuviste que haber hecho y que rompiste reglas internas, ese es el primer paso, hacerlo por primera vez. Hoy me decía una persona, decía, no hombre, ni me arriesgo, porque qué tal si me gusta. No, no te preocupes, te va a gustar. Porque el primer paso tiene que ver con elementos placenteros biológicos. O sea, tiene que ver con elementos de adrenalina, de endorfinas, y te va a encantar. Entonces, el primer paso es hacer eso que no tuviste que haber hecho, hacerlo inadecuado. Y ustedes como pedagogos yo creo que lo han visto, ¿no? Sí, muchas veces, ¿no? Desde cuando alguien se quiere echar la primera pinta de la escuela. Ujú. O sea, siempre en la primera vez tienes mucho miedo y piensas y dices, no, ¿cómo? Y no, no puedo. Y estás, entonces cuando estás en este discernimiento de si puedo o no puedo, bueno, ahí si das el primer paso ya vas en esa cuesta. Entonces es bien importante cómo poderte detener, cómo poder hacer este alto y cómo aconsejar a nuestros hijos, a nuestros alumnos hacia poder poner este límite en su vida. Sí, de acuerdo. ¿En qué momentos, por ejemplo, como pedagogo, Carlos, también vemos que la gente se atreve también a hacer esto, ¿no? Mira, yo lo asocio a un estirar la liga. Y recuerden a los niños cuando están experimentando. Empiezan con algo y les sale bien y hasta esa mirada, esa observación que se da de quién me vio, de quién se dio cuenta, de no pasó nada. Y al encontrar esta primera vez, te topas con, lo haré nada más esta vez, ¿eh? Y qué bueno que no sucedió nada y que nadie se dio cuenta. Pero en el tema educativo, pues es empezar a incursionar en algunos riesgos. ¿Por qué? Porque esto va en incremento. Por eso, bien lo decías, Cui, esta es una cuesta, ¿verdad? Una escala que nos va llevando a cada vez ir aumentando el grado de riesgo, las situaciones a las que se exponen los niños, los jóvenes y, ¿por qué no, las personas adultas? ¿Verdad? Ahorita bien decías en el plano de pareja, de matrimonios, es muy frecuente, pero también es importante establecer esta pauta en la escuela cuando el maestro no se percata que algo está sucediendo. Argumentos puede haber muchos, porque cuando alguien se da cuenta y tarde o temprano alguien lo va a notar, es muy importante hacer algo. ¿Qué sucede en el plano de esta primera vez? Y decir de un maestro que tiene un grupo de 40 alumnos, va a decir, híjole, pues así es fulanito, así es sutanito. Va permitiendo desde ahí que esa primera vez ocurra. Y las personas, es importante señalar, nos comportamos muy diferente
en lo individual como en bola. Por eso el grupo tiene un papel fundamental en este aspecto de esta escala. Y ahí es donde hay la oportunidad de poder incidir adecuadamente. Pero platiquemos de esta escala. ¿Cuál es este primer paso que se da, esta primera exposición a algo inadecuado, a algo malo, a algo específico que cuando hemos preguntado a otras personas, en general dicen está mal? Y ahí no hay estos moralismos a los que se refería Cui, sobre todo cuando se aspira no nada más a incurrir en algo malo, sino en obrar en función del bien. Sí, y aquí entramos precisamente a este proceso que es la pendiente resbaladiza y dice la pendiente, imagínate que estás al borde de una pendiente llena de lodo y entonces dices, el primer paso es el básico, si no lo das, no van a suceder los demás, no va a pasar, ¿no? Dice una persona, fíjate, yo me acuerdo la primera vez que bebimos en la escuela y que yo ya no fui con ellos hacia allá, no dio el paso, dice, de los 5 que íbamos, yo no fui, los otros 4 se volvieron en adictos. Ah, entonces porque no fuiste, no te volviste. No lo sé, no es una regla, pero no lo hizo. No dio esa caída resbaladiza a donde por primera vez tuvieron el contacto con una droga de alta potencia como sería las anfetaminas y al final de cuentas él no lo hizo. No dio ese primer paso y no cayó en esa pendiente resbaladiza que obviamente para que las cosas salgan mal tienen que pasar otras acciones como el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, Ángela? Ya una vez que di el paso mal, algo inadecuado hice, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo? Pues es la deshumanización del otro. Entonces, ver ya al otro ya no como un humano, Sí, ¿verdad? exactamente. O sea, ya ver al otro como una cosa, algo que me está sirviendo, porque entonces, o sería como también como un animal o algo, o sea, ya no verlo como que siente, como que piensa, como que le está doliendo lo que yo estoy haciendo, entonces ya veo que lo demás solamente está haciéndome útil, ¿verdad? Tiene un servicio hacia mí y yo olvido que yo también tengo que tener un servicio hacia el otro, ¿verdad? Porque entonces ya no lo considero humano y por lo tanto mi conducta hacia él ya no es como el de un humano. Sí, de acuerdo. Y ahí empieza precisamente una circunstancia que en la deshumanización es cuando yo ya no veo a la persona como es íntegra, libre, única, entonces ahí ya entro en esta pendiente resbaladiza de lleno, porque al deshumanizar al otro, entonces yo ya lo veo como un objeto, como parte de mi rol, es decir, empiezan cosas pequeñitas en el tema escolar es muy frecuente, cosas pequeñitas como los apodos. Por supuesto, esta etiqueta que despersonaliza de entrada, deshumaniza al otro, el poniéndole un apodo que surge de la broma, del chacoteo, de algo inofensivo, pero de entrada es quitarte ese ser persona. Cuando te deshumanizan, es importante también identificar que algo puede suceder. Y esta etiqueta, como puede ser un apodo al deshumanizar, que es muy común en las escuelas, y más me ha tocado observarlo en el nivel de secundaria, que pareciera que es así específico del cómo hecho a la medida el apodo. Por eso es que el grupo lo adopta al grado que pues esta deshumanización al socializarse se suma, ¿verdad? Y se consensa como algo normal. Seguramente la persona a la que le pone esa etiqueta pues no está de acuerdo. Lo que sucede cuando lo da un profesional, cuando un maestro se dirige a ese alumno como tú, el güerito, tú, el gordito, el flaco, empieza a etiquetar y pues me ha tocado ver al acompañar a algunos maestros que incluso al utilizar esa etiqueta, que fue con una buena intención por parte del que está al frente, luego el que está observando nada más levantó la ceja y volteó al compañero de un lado, o sea, ¿lo notaste tú? Lo noté también. Y esa deshumanización detona y desencadena una serie de situaciones que precisamente van a desembocar en esta cuesta del mal. Sí, ahí entra algo que pareciera ser como minúsculo. ¿Qué tiene que le diga el campeoncito a mi hijo?
reinita, y donde pareciera ser como que es hasta positivo. Yo no digo que no haya formas de expresar el afecto. El problema es cuando de verdad no son formas adecuadas y esa forma se vuelve un apodo, un mote, algo, no sé, recuerdo mucho una vez una persona, llegó un chico de 17 años, la mamá, el chico yo creo que medía como 1,90, tuvo que hasta agacharse para entrar al consultorio y me dice la mamá, aquí le dejo al bebote y el joven lo primero que me dice una vez yéndose la mamá, dice, odio que me digan así. Y me dice su nombre, por poner algún nombre, me dice, me llamo Luis, no soy el bebote. Es decir, se humaniza la persona otra vez, porque en el proceso de deshumanización, pues obviamente ya no somos personas las que estamos tratando. Esto es muy dado probablemente en los temas laborales, donde se piensa que se tiene que tratar a la persona de una manera inadecuada. Dice una maquila, aquí hay que tratarlos como perros, decían, porque solamente así entienden. Y si vieras que te estás haciendo la carga más pesada, ¿en qué momento tú, gerente de planta, jefe de área, jefe de zona, dueño de empresa, en qué momento estás pensando que si no los tratas como persona, te va a rendir mejores cuentas, se van a preocupar por tu empresa, se van a preocupar por tu situación, como si no son humanos, si me estás tratando? Por eso salen después las contrapartes de la deshumanización, que el que está deshumanizado siente y de pronto dice, tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, ¿no? Porque la deshumanización, y yo creo que tú lo has visto, Ángela, rompe con algo que se llama dignidad de la persona. Sí, sobre todo, bueno, a mí me ha tocado mucho verlo en sesiones cuando los muchachos no son aceptados por sus papás, no, o sea, hay un rechazo también de parte de ellos y los están viendo nada más como un objeto para ellos sentirse como los papás que lo lograron, ¿verdad? Que educaron bien al hijo, que hicieron lo correcto y no lo están viendo que él tiene necesidades, ¿verdad? Cuando Sí, necesidades que él también los necesita, que él también, pues, su atención, su valor, y que no son estas piezas que, pues, eliges tú por un catálogo y se tienen estas características, como el papá a lo mejor podría, o sea, no hacemos un pedido de ese tipo en donde decimos, bueno, que tenga todo esto, ¿verdad? No, llega a nosotros con características inesperadas para nosotros y que tenemos que valorarlo porque si él es una persona, pues a lo mejor brincando el siguiente, ¿verdad? Que es ujú, sí, sí, el sí. siguiente es tomar a la persona como un individuo, y porque lo contrario, esta cuesta del par sería desindividualizarla, ¿verdad? O sea, no tomarla como este individuo único al cual yo no lo puedo, pues, mirar como este tiene que ser como yo quiero. Sí, pero aparte de la desindividuación, entra un proceso bien interesante, porque mientras la deshumanización es ya no verte como humano, a ti persona, la desindividuación es yo tampoco soy responsable de eso. O sea, la desindividuación ya va dirigida también a mi persona. No solamente no te veo como individuo, como persona, como humano a ti, sino que alguien más tiene que hacer lo que me corresponde a mí. Va junto con pegado con la siguiente, que es el deslindamiento de la responsabilidad. O sea, ya no me veo yo como individuo y entonces eso me parece como más sencillo, Carlos. Mira, este efecto del anonimato y del lavarse las manos para generar esa falta de vínculo con el otro. Es algo que sucede y muchas de las ocasiones es un suceso en particular el que lo suscita. Por eso esta desindividuación da como un salto muy grande a que, oye, pero estábamos bien. Y cuando llega la otra persona, llega rompiendo, precisamente a decir, por algún rumor, derivado de alguna situación, de alguna, incluso alguna situación, alguna manifestación física, ¿verdad? Que esta situación de ya no verte como te veía, se origina. Por eso en esta cuesta hacia el mal, pues es decir, vas solito, Sí, ¿verdad? Ya no sí, sí, cuentas sí. conmigo. Sí, o sea, te dejé, o sea, primero te hice que te apartaras del grupo,
¿sí? Y luego después te aparté también de mí, porque aparte yo no soy responsable de lo que yo hice. En un trabajo sería, no, pues aquí todos somos responsables, tú Ujú. dijiste, aquí hay que echarle ganas todos. Inclusive, fíjate, hay una manera de deshumanizar en el trabajo bien interesante. Ayer estábamos en una empresa y yo les decía, yo te sugiero que no les digas así. Por ejemplo, decía este empresario, dice, es que nosotros les decimos aquí somos una familia. Le digo, yo te sugiero que no les digas así porque los estás deshumanizando. En la empresa no son una familia, porque resulta que cuando tu hijo se droga, tú le abres la puerta otra vez, ¿sí o no? Pero resulta que si un trabajador se droga, ¿qué vas a hacer? Ah, no, no, yo lo corro o lo trato de ayudar, pero no, pues no, no puedo, no es tu familia. Una manera de deshumanizar en la familia es al contrario, decir en la familia, aquí somos un equipo. Entonces estamos ya cambiando todo el término, ¿no? O sea, en la familia es una familia y en el trabajo somos un equipo. No tengas miedo de decirle, perdóname, me encantaría que fueras mi familia, pero no eres. Eres parte de un equipo muy importante que está ayudando a engrandecer Durango y lo que tú gustes y mandes. Pero es una manera de deshumanizar porque si no, entonces después las personas entran en desindividuación. Es decir, yo no me hago responsable porque al final de cuentas mi estatus que me pusiste es un estatus que no va con el mío. Entonces no esperes que yo me haga responsable de los errores que está pasando en la escuela, en la casa, y entonces es como cuando un maestro dice, entonces si no me dicen quién lo hizo, todos son responsables. Y esa es la parte que sigue, que se llama deslindamiento de la responsabilidad. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el deslindarse de la responsabilidad, Ángela? Pues es cuando no estás siendo tú el que dice, bueno, yo tengo aquí responsabilidad en esta situación y entonces tomas en cuenta al grupo o culpas a otros, no, pues es que yo no tuve culpa aquí, ¿verdad? Pues es que todos, o es que ellos me llevaron a que lo hiciera, o es que mi hermanito me dijo, o es que mi compañero, o es que todos lo hicieron, entonces pues yo como no lo iba a hacer, ¿verdad? Ujú. Entonces yo ya no asumo esta responsabilidad que a mí me toca y en un pleito, en una situación familiar, en los pleitos sobre todo, pues es, tú eres el que lo hizo, tú, o sea, siempre estamos señalando al otro y en eso en la discusión no nos va a llevar a ningún lugar, al contrario, tenemos que trabajar en este de cuál es la responsabilidad que yo tengo ante esta situación que estamos teniendo como un pleito de hermanos, un pleito de pareja, o sea, cuál es la responsabilidad que yo tengo y no me deslindo de ella culpándote a ti, que es la que tú tienes. Y hay un fenómeno que aparece, Carlos, de verdad aquí que es súper interesante, que es el efecto espectador que tú decías. Y es que se va generando, también es cierto, ¿eh? Porque hay ese efecto espectador, hay alguien que lo está observando, hay alguien que se percató de ese suceso, pero ¿qué origina, qué hace que la persona no responda como se esperaría que responda? ¿Verdad? ¿Qué es lo que suscita? Y en ocasiones estos grupos sistémicos, estas organizaciones cerradas, ¿verdad? Muy coercitivas, hacen que esto se dé de manera mucho más favorable. Por ejemplo, en casa, que hubo alguna travesura, alguna situación, y llego demandando quién fue, dime quién fue, ¿verdad? Pues ¿qué hace el otro? Se deslinda. Oye, pero es tu hermano, se deslinda. En la escuela hay regularmente más de un observador. Y a ver, ustedes se dieron cuenta, ¿cómo que nadie lo vio? ¿Cómo que no se percataron de que esto estaba sucediendo? Y con frecuencia, derivado de estos efectos sistémicos, de estas agrupaciones nocivas que se da en grupos muy cerrados, que a veces por necesidad se intenta aplicar estos dos pasos que teníamos, Ujú. ¿verdad? Como una aproximación a la deshumanización, aquí nomás yo soy el bueno. Y ¿qué va a generar? Pues que el día que algo se hace algo inadecuado, pues nadie va a tener la culpa, ¿verdad? Por eso el observador, aquí hay una oportunidad, yo insisto, enorme para que el acto heroico surja. Y cada vez los vemos con menos frecuencia. ¿Quién va a asumir la responsabilidad? ¿Quién va a decir, yo estaba ahí? ¿Verdad? Para poder no deslindarse, sino señalar aquello que debe observarse y actuar en referencia. Sí, de acuerdo, entra un proceso como de conciencia moral, por así decirlo, de que me corresponde a mí. Uh -huh.
sea, yo soy el responsable. Y obviamente muchos de los jóvenes o de los niños se les empieza a quitar este acto moral al no responsabilizarlos directamente. Y los padres empezamos a caer en la dificultad de poner límites porque no sabemos qué consecuencia vendrá. Entonces, es que, ¿y a la próxima vez qué? Si yo no soy responsable de nada. O sea, si me has solucionado todo, si me has deshumanizado, no me has visto como un hijo, no me has visto como el ser humano que soy, menor a ti, ¿no? Me has visto como una necesidad. Recuerdo mucho unas personas que me decían, es que, no sé, sentimos que nos está faltando algo. Tenían 5 años de matrimonio, ya habían comprado casa, ya habían comprado carro, ya tenían todo. Y ella le decía, pues es que yo creo que nos faltan los hijos, ¿no? Desde ese momento ya están deshumanizados como el objeto faltante en la casa, ¿no? Entonces, a la vuelta de los días ya le compran su batita de médico, o su estuchito de ingeniero. Oye, tiene 2 años tu hijo. O sea, estás obligando, estás encaminando. No, dice, él está eligiendo. Desde chiquito le gustó la medicina. Desde chiquito él quería ser ingeniero. No es cierto, estás deshumanizando. Cuando llega la desindividuación, donde él se deslinda de la responsabilidad, que dice, yo nunca quise hacer eso. A mí ni siquiera me gustaba, yo quería ser artista, yo quería ser terapeuta, yo quería ser ingeniero, yo quería hacer otra cosa, pero pues no quería romperte mucho esto de la ilusión, ¿no? Decía una persona, el papá le decía, es que la empresa es tuya, hijo, la empresa es tuya. O sea, y entonces le dice, si es mía, entonces puedo venderla. No, 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 es tuya siempre y cuando estudies algo que corresponda a la empresa para que la administres. Entonces no es mía, papá le decía. Y no estoy diciendo que esté mal o bien las intenciones que tengo hacia mis hijos. No estoy diciendo que esté mal o bien. Por ejemplo, en la educación se da mucho, algo que nos ha costado, pero queremos trabajar mucho en el sistema educativo con los maestros y que les hemos pedido el tema del efecto Pigmalión, Carlos. Que el efecto Pigmalión es fundamental, donde ahí está el deslindamiento de la responsabilidad. Y es que, y yo le agregaría a este efecto un efecto Pigmalión positivo, ¿verdad? Porque muchas veces modelamos algo que no deseamos que suceda. Lo modelamos incluso, me atrevo a decirlo, de manera inconsciente. Por eso este grado de conciencia que hablabas, cuando ser positivo, debe ser en todos los actos por cotidianos que sean. Cuando esto se empieza a dar, pues también respondo con lo que en algún día un grupo de maestros me señalaban como incrédulos. Oye, y si hacemos algo bueno, ¿quién lo va a notar? ¿Nos van a pagar más? ¿Verdad que no, Carlos? Y esta deslindarse de la responsabilidad personal de los otros, oye, estás delante de 40 alumnos, estás delante de otros grupos que te están observando, más por ejemplo cuando es director, cuando es un supervisor, estás modelando algo que sucede. Y ahí le respondía, mira, aunque nadie te vea, aquello que haces bueno, a la sociedad entera le beneficia. Aunque nadie te vea. Sí, pero dicen, ¿y a mí qué, no? Así Es la es. desindividuación. Totalmente. ¿Y a mí qué? ¿Eso en qué me beneficia a mí? Ujú. Y entonces, claro que esperarían ejemplos como del superheroísmo, donde, wow, se salvó el mundo y estaba en la cuenta regresiva en esa bomba 5, 4, 3 y el maestro llegó y él le aplastó ahí y entonces, wow, es que no es así, por eso que estamos bajando en este programa, en esta sección, esta construcción heroica la estamos bajando a lo cotidiano. O sea, aquí lo que usted quiera de prevención, me decía un maestro, ¿por qué? Pues porque resulta que tiempo atrás tuvo un percance muy grande con una persona que él no se responsabilizó. Al verle consumir en su escuela marihuana, le corrió y posteriormente tuvo un percance con él años después. No porque esta persona le buscase, no porque esta persona, sino que coincidió porque vivimos en el mismo Durango, porque vivimos en la misma comunidad, porque vivimos en el mismo México y vivimos en la misma tierra. El problema que está sucediendo de tu vecino es tu problema también y es el proceso. De ahí, a partir de ese deslindamiento de responsabilidad,
entra una comodidad bárbara, Ángel. La persona siente como cómoda, porque viene otro síntoma. ¿Cuál es? Pues es el de la obediencia ciega a la autoridad, ¿verdad? Entonces, desde la semana pasada hablábamos que el héroe no se conforma. Y entonces el hacer esto, la obediencia ciega, pues está bien, pues si él está diciendo que es eso, pues él es el jefe, ¿verdad? Él es el que manda, él es el maestro, él es el director, él es mi papá. Entonces, pues tengo esta obediencia ciega y ya no veo, ¿verdad? Pues la ceguez es no ver, está completamente tapado de la vista. Y entonces no criticar, no hacer una crítica constructiva con respecto a si estas cosas que yo tengo que hacer o que estoy haciendo o que me están mandando que debo hacer son buenas o son malas. Yo obedezco. Y eso pues lo podemos ver en muchas partes, ¿verdad? No, pues es que a mí me dijeron que yo lo hiciera, pues yo lo hago, ¿verdad? Pero sabes que está mal. Pero pues es que lo tengo que hacer porque si no lo hago, pues entonces ya voy a perder el trabajo o me van a correr de la escuela o simplemente no voy a ser aceptado en el grupo. Sí, que al final de cuentas es una de las partes fundamentales por las que van sucediendo cada una de las cosas mal. Hay un fenómeno que precisamente trata de eso, ¿no? De la aceptación incondicional al grupo. O sea, quiero que me aceptes sin ninguna condición, pero si me pones condiciones, acéptame aunque sea. Y ahí hablábamos de la obediencia ciega que, por ejemplo, el maestro Philip Zimbardo estudió mucho en de verdad como una persona solamente por obedecer a un militar de mayor rango, de verdad mataba a alguien más en la Segunda Guerra Mundial, de verdad le decía tírale y se han hecho experimentos de obediencia ciega a la autoridad donde al final de cuentas es el culmen de quitarme la responsabilidad. Carlos me dijo, y Carlos es mi jefe, oye, pero sabías que estaba mal, ¿no? Sí, sí, estaba con una mujer que me decía, fíjate que estuve en un sistema administrativo y me mandaban a hablar, yo era la directora, y me mandaban a hablar para decir, oye, ¿sabes que hay que hacer esto, no? Y entonces le decía, pero no se puede. ¿Por qué? ¿Cómo que no se puede? Es que no se puede, las reglas gerenciales de operación no se pueden. Y entonces de pronto me mandaba a hablar el gerente más grande, ¿no? O sea, el director, el mero mero. Dice, oye, es que me dicen que tú dijiste que no se puede. Digo, que no lo quieres hacer, le decían. No, digo, sí lo quiero hacer, pero no se puede. Porque estamos rompiendo las reglas. Entonces le estaban mandando y ella estaba teniendo una resistencia heroica. Entonces no se puede. No, porque no le conviene a usted, ni me conviene a mí. Hoy que ha cambiado todo el sistema gerencial de esa empresa, se cambió todo el grupo gerencial, dice que le han hablado las tres personas que le estaban tratando de obligar para decirle gracias. Gracias porque lo que íbamos a hacer ahí nos iban a agarrar con los dedos en la puerta y nos hubieran dado en la torre. Esa es la resistencia heroica de no obedecer ciegamente a la autoridad. La obediencia a la autoridad es básica. Es más, la obediencia es básica en la vida. Porque si no, entonces sería un país anarquista, sería un mundo anarquista, y no, la obediencia es básica, ¿sí? O sea, como tal, pero no ciega, Carlos. Mira, yo recuerdo un ejemplo, vino a mi mente ahorita, con un secretario de educación, no voy a decir el nombre por respeto, visitando un preescolar. Llega la máxima autoridad en educación en el estado, entra a un salón y justo al entrar un niño avienta un papel como queriéndolo echar al bote de basura y no cae. La directora se acerca y le dice, recógelo, mijo, recógelo. Y el niño le dice, retándola, le dice, no. Pues la maestra se puso de mil colores. Imagínate delante del secretario de educación y le dice ya en otro tono, ¿verdad? Recógelo, por favor. Pues así como acentuándolo, ¿verdad? Así de que hazlo porque hazlo. Intentando que esta obediencia ciega funciona, ¿verdad? Nada más que surge a quien verdaderamente obedecía. Y delante del secretario, de otros maestros, del supervisor, del de zona, todos, le contesta el niño a la directora. No te voy a hacer caso porque mi papá me dijo que no te obedeciera. Sí, sí. Pues la maestra se puso de mil colores. Uno decía, pues esa es su referencia de autoridad. Uno creería que respondería, ¿verdad?, a algo que necesariamente tienes que hacer. Pero ahí es donde entendemos que no siempre la autoridad es un acto de sabiduría, ¿verdad? Y que esta obediencia ciega, pues sí, cuando esa autoridad es una referencia de algo que tienes que hacer y que es un acto justo, por supuesto que hay que acatarlo. Pero cuando es injusto, es inmoral, por supuesto también que hay que señalarlo y defenderlo.
¿Por qué? Porque no es correcto. Sí, Y esa vez, recuerdo, para cerrar el ejemplo, ¿qué fue lo que hizo? Algo que nadie esperaba. El propio secretario de Educación agarró el papel y lo echó a la basura. Y asentó con con el resto del grupo diciendo, hay que depositar la basura en su lugar. Y sobre todo, hay que hacer las cosas bien. Al unísono los chiquillos aplaudieron y echaron vivas, ¿verdad? Porque yo no sé si este niño ya tendría antecedentes en el grupo, Sí, de que acuerdo. seguramente sí, Seguramente. pero aplaudieron todos, que la autoridad, en ese momento la autoridad más grande, hace lo correcto. Hace lo correcto, en vez de señalar al niño, mira, eres un tal por cual, debes portarte, castíguenlo o háganle algo. Por eso esa obediencia ciega también en ocasiones se muestra sutil. ¿Con qué? Con el poder del bien, ¿verdad? Sí. Cuando esa, insisto, esa referencia es justa, es buena, es adecuada. Sí, por eso dicen los grandes gente que trabaja en temas organizacionales, dice, la mejor autoridad es quien sabe deslindar más la responsabilidad. La peor autoridad es aquella autoridad que piensa que sabe de todo y no sabe de nada porque no deslinda la responsabilidad adecuadamente a sus colaboradores. Esto el maestro Zimbardo lo decía mucho, dice, autoridad, lo decías tú bien, no es sinónimo de sabiduría. A mí luego me causa cierta gracia que a alguien le dan un puesto y ya habla como si pareciese, es como si el día de hoy me dijeran, usted es gastroenterólogo, y yo de verdad hablara como gastroenterólogo, soy médico, pero yo por eso los mando a quien corresponda, a psiquiatría, a gastroenterología, porque yo no soy el gastroenterólogo. Y hoy me dicen, usted es el responsable, usted es el diputado responsable de la comisión de jurídicos, y a lo mejor ni abogado soy, ¿no? Me tocó ahí, ¿no? Entonces, me gustaría empaparme, pero tener buenos asesores para que entonces mi autoridad funcionase. Y aquí entonces entra el tema del pensamiento crítico. En ese momento, cuando ya llega esa forma de la obediencia ciega a la autoridad, mi pensamiento crítico se acabó. Esto pasa mucho en los sistemas burocratizados. Ya la persona no tiene un pensamiento crítico. Y entonces ahí aparece uno de los penúltimos síntomas, Carlos. ¿Cuál es? Ya no hay pensamiento, entonces. Pues hay una tolerancia pasiva al mal. Esto se los traduzco, lo han escuchado quizás de otra manera, que nos estamos normalizando, estamos aceptando aquello inadecuado como normal. Oye, hay una situación de violencia en la escuela. Ah, pues es que los niños hoy vienen así muy hiperactivos, ¿verdad? Ujú. Hay una situación de relación entre maestros, directivos, entre esposos, entre familia, que es inadecuada. Ay, es que él es rezongón. Yo recuerdo una persona, un compañero de trabajo, que decía, mira, yo soy mal hablado, a mí me encanta decir chines y chones, y así aguántenme, yo soy así, yo me gusta decir lo que pienso y lo que siento. Y pues la gente decía, pues sí, es que él es así. Y que un día llegó una persona y dice, oye, delante de mí no, delante de mí no. Es decir, es muy claro cuando esa tolerancia pasiva a algo inadecuado Ujú. se coarta, se limita, Sí, de acuerdo. ¿verdad? Y esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque como sociedad estamos normalizando muchas de estas situaciones, el de violencia, de agresiones, de situaciones inadecuadas, y estamos siendo tolerantes. Ya me decía un filósofo español, Carlos Díaz, me dice, es que quizás el valor de la tolerancia no debiera existir. Y lo decía con todas sus letras. ¿Por qué? Porque del otro lado de la tolerancia, de solamente de la aceptación, del incluir, pues está aguantar. Dice, y sobre todo en orden a lo que no me atrevo a decir. Entonces ahora hay que tolerar todo, lo bueno y lo no tan bueno, y pues ahí nos dejaba pensando. Bueno, es una afronta muy fuerte Claro. al tema de los derechos humanos, que a veces ya no son ni derechos ni son tan humanos. Empezamos a ver que debemos de tolerar ciertas circunstancias que ya no es tolerancia, porque hay que recordar que la tolerancia no es un valor, sobrepasa, va a una virtud, y es una virtud que es la espera paciente del bien. Pero eso corresponde a una perdón valga la redundancia, pero a una corresponsabilidad de mi compañía a que tú cambies, a que tú modifiques. Pero tienes razón, no tenemos que aguantar, porque eso no sería, ya estamos aguantando el mal.
estoy tolerando el mal y eso ya está rompiendo precisamente esta virtud para fines prácticos. Y entonces ya aparecen frases como, así somos en Durango, ya ves cómo somos los mexicanos, ¿no? Aguántate. Aguántate. Aguántate, las cosas no van a cambiar. Sí. Y aquí así son las cosas, ¿no? Y son frases que nos dicen cuando llegamos a un trabajo y así van a ser las cosas aquí. Sí. Y si alguien hace algo malo en la familia, bueno, pues es que así es él. Entonces ahí estamos hablando de la tolerancia pasiva al mal, de una indiferencia a señalar, a decirle, oye, esto está mal. Sí. Y entonces ya en esta tolerancia pues no estamos permitiendo que esta persona haga estos actos heroicos y haga este cambio hacia el bien. Sí, de acuerdo. Y entonces pues llegamos a la última fase. Imagínate ya todo el proceso, cómo lo llevamos. Lo hiciste por primera vez, luego prácticamente deshumanizaste al otro, ya no lo viste como persona. Posteriormente hiciste una desindividuación, yo no me hago responsable, todos somos responsables aquí, yo no me hago responsable de lo propio. Si yo me pasé un rojo, ande, aquel se pasó tres, ¿no? O sea, ya acá hay una comparativa en este deslindamiento de la responsabilidad propiamente dicha. Y luego entonces aparece, si yo no soy responsable, entonces la autoridad es responsable. Inclusive la autoridad deica, hasta Dios, ¿no? Dios fue el culpable de mi vida, que lo que me pasó. O sea, todos son culpables con sentido de autoridad. La psicología social es interesantísima, mientras que la psicología clínica se va mucho al análisis de los papás. No, y es que mira a tus papás, la psicología social es agarre lo que le corresponde y ya trabaje. O sea, ya esta sociedad se va a acabar rápido. Y la psicología está buscando los culpables, que es la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad de papá, la autoridad de mamá, la autoridad. Sí, es que mira cómo tienes problemas con tus jefes y mira, pues sí, pero es la obediencia ciega a la autoridad, lo que él diga, ¿no? Y entonces viene la tolerancia pasiva al mal, empiezo a tolerar, sí, a aguantarme del mal, no le hace que ya esté aquí encima, no le hace, inclusive no por nada hay leyes que promueven ya el mal, ¿no? Ayer lo platicaba con nuestro amigo el padre Fernando y decía, pues claro, por un lado dice, por un México sin drogas y por otro lado dice, vamos a legalizarla, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero pues si existe, sí, pero no colaboro. O sea, la droga existe, pero yo no colaboro. O sea, la droga existe, pero no le digo a mi hijo, ¿qué tal si yo aquí te la preparo? O sea, no colaboro. Esa es la tolerancia pasiva al mal. Que nuestros diputados alcen la mano nada más porque sí. O sea, porque le están obedeciendo ciegamente a la autoridad, porque quieren ganar unas próximas elecciones, porque probablemente, o sea, pero hay diputados que no. O sea, y que obviamente fueron atacados fuertemente, como Lili Telles, ¿no? O sea, donde dicen, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo en un cambio y en un México. No la conozco, no sé, yo estoy hablando de lo que veo. Digo, no tolero el mal. Y se mueve. Yo no digo que se mueve al bien al otro partido o al otro. No hablo de partidos, hablo de conductas de las personas. No nos interesan aquí los partidos, ni mucho menos. Hablo de maestros que toleran precisamente, que tienen una tolerancia adecuada, pero ya no toleran el mal. Dicen, no, esto no. Yo voy a hacer lo correcto. Si este modelo pedagógico no ayuda al niño, yo voy a hacer lo correcto. Porque si no, entonces llegamos al punto último, que ¿cuál es? O sea, ya es el final de todas estas cosas malas, ¿no? De estas conductas, situaciones inadecuadas. Y es que en esta escala ascendente se llega a este último peldaño, donde estos patrones habituales de ética y de moral dejan de operar. Y surgen frases tan coloquiales como tradición o costumbre es ley. Sí. Mira, aquí ya esto es normal, ¿eh? Aquí no se puede señalar tal o cual cosa. ¿Y qué es el riesgo tan grande de llegar a este punto tan alto? Pues que al ir transitando por los escalones previos, pues al llegar aquí, pues ya no se distingue entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto, entre lo que se debe hacer. Cuando ya esto está sistematizado, recuerdo una frase precisamente de Philip Zimbardo que hablaba, una frase dura, que hablaba de sistemas perversos. Personas buenas que entran a sistemas perversos se vuelven perversas. Sí, y sí. dice uno, oye, pues ¿cómo, verdad? Si Carlos era tan buena gente, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora está haciendo lo que hace? Pues precisamente porque te ves inmerso en esto. Y la formulita es interesante que la sepan las personas porque fíjate, rompe, el adagio de una manzana podrida pudre a los demás, no es cierto. No. O sea, eso no es cierto. Una manzana podrida
entre gente no podrida, la gente no podrida la cambia. Valga la expresión de lo podrido, ¿eh? Quiero que se entienda por el ejemplo, ¿sí? Más sin embargo, dice el maestro, dice, sistemas perversos provocan situaciones perversas y terminan provocando conductas perversas. Está por verse lo que tú quieres. De verdad eso es lo que... O situaciones o sistemas inadecuados provocan situaciones inadecuadas y conductas inadecuadas. Y lo mismo que decías, puede ser sistemas positivos provocan situaciones positivas y conductas positivas. Aquellos momentos que decían en la educación, vamos a hacer los grupos, los del A son los aplicados y los del B son los burros, ¿no? Así era. Entonces imagínate. Turno matutino y vespertino, el turno ¿verdad? matutino y vespertino. Uy, es que no pasó. En vez de decir, vamos a tener sistemas donde haya buenos, con conductas muy buenas y con conductas muy inadecuadas, pero que se puedan acompañar para que se module la vida, obviamente, propiamente dicha. Porque el punto final es cuando los patrones de ética y de moral de la persona ya no funcionan, ya no actúan. O sea, sabe que está incorrecto, sabe que tener un amante es incorrecto, sabe que tomar el dinero que corresponde para la casa es incorrecto, pero lo hace. Pero ya no están funcionando, ya, imagínate, ya la pendiente resbaladiza, ya está enlodado, ya no se puede detener la persona y ya está actuando mal. Sabe que llevarse el cable de la empresa es incorrecto. Sabe que checar de esa manera, sabe que cambiar un sistema de la Comisión Federal de Electricidad a lo mejor es incorrecto, que poner un hábito es incorrecto, pero lo hago. Ángela. Sí, porque precisamente pues este estudio que hizo Philip Zimbardo también hizo un experimento, ¿verdad? En la Universidad de Stanford, en donde pues lo que eran alumnos universitarios, se les dan dos roles diferentes. A un grupo se le dice que van a ser los de seguridad de la cárcel y a otro grupo se les dice que van a ser los presos de la cárcel. Que eran alumnos, ¿verdad? Alumnos, realmente. Alumnos, ni tenían que ser estos custodios, ni tenían que ser presos, entonces sus conductas no era de presos, ni era de custodios. Sin embargo, al meterlos a este experimento, ellos inmediatamente toman este rol, Sí. ¿verdad? Toman el rol y empiezan a tener todas estas conductas. A la medida que a la semana de haber empezado este experimento deciden suspenderlo porque tanto el preso había tomado tanto el rol de yo soy el preso y sus conductas habían superado lo que se esperaba, como el custodio también lo había hecho y empezaron a hacer situaciones pues perversas. Entonces, ¿cómo el ambiente, cómo el grupo, cómo esta obediencia ciega ya hizo que pues si yo no soy un custodio, no tengo por qué tener estas actitudes con el preso, rompen con toda la moral de la persona y te van llevando pues a agredir al otro, a violentar al otro. Sí, definitivamente, y ahí no significa que no lo sepas, porque no tiene nada que ver esto, se ha hecho todas las investigaciones, lo hemos hecho nosotros en talleres y sabían, les preguntamos, ¿sabías que lo que estabas diciendo estaba mal, sí o no? Sí, ¿y por qué lo hacías? Pues para pertenecer al grupo. ¿Y cómo te sentías mientras estabas resistiendo? Pues me sentía mal porque yo me sentía fuera del grupo, pero ¿sabes que lo que dijiste está mal? Sí. O sea, la pregunta sobra para fines prácticos. Entonces, tenemos todo el proceso ya donde empezamos con una pequeña acción que nos metió a un sistema que fue inadecuado hasta caer precisamente a que nuestros patrones habituales de ética y de moral dejen de funcionar. Y obviamente, pues esto nos va a hacer que seamos trabajadores, que no tengamos los grandes logros que debemos de tener, esposos o esposas, amigos, burócratas, ingenieros, lo que sea. O sea, estamos hablando, queremos que nos vaya bien. Entonces aquí abrimos el último segmento de este programa, pues para generar alguna idea después de ver por qué las cosas nos va mal, ¿no, Carlos? Mira, y es que queremos hacer un planteamiento, pues, de cuál es la mejor manera de crecimiento. Recuerdo yo, pasaban una persona que caía presa después de cometer un fraude y sus palabras eran, ya encarcelado, resumido, era en qué me he convertido. Empezó con ese primer paso que nadie notó y ahora se convierte en un delincuente que está pagando una condena en una cárcel. Por eso en este espacio queremos hacer un planteamiento fresco, que sea orientado a fortalecer ambientes, si son laborales,
pues con un clima adecuado, que a veces pareciera una apuesta solamente que requiere inversión. No, va mucho más allá, porque se está contribuyendo a la sociedad en general. Pero lo especifico todavía más. Se está trabajando en fortalecer lo que es una persona integral. Y aquí hago esa acotación. ¿Por qué una persona integral? Lo reduzco a una persona íntegra. Es decir, en el ámbito en el que esté, respondería de la misma manera. Por eso la invitación en este segmento será reiteradamente a eso, a formar personas integrales, a tener climas laborales, educativos adecuados para desarrollar la labor que tú quieras hacer, la labor que se te encomienda hacer. Siendo así, pues podrás observar que esta escala pues no nos lleva a algo bueno. ¿En qué escala vamos, en qué nivel vamos como sociedad? ¿En qué nivel vamos como familia? ¿En qué nivel vamos como sistema educativo? Quizás ya está presente más de uno de estos peldaños en tu empresa. Sí, de acuerdo. Y aquí entramos a, va a Cui, pero pues ¿eso qué? Eso todo el mundo lo hace. No, déjame decirte que no. La gran mayoría está resistiendo heroicamente. Son miles de los trabajadores que dentro de un gobierno que hacen las formas correctamente, son miles los empleados dentro de los sistemas de negocios y empresas, son miles los empresarios que son más. La gente que está luchando en un sistema heroico de no dar el primer paso, de aguantarse. Sí, mucha gente no lo hace, o sea, no lo hace por, por hacerlo tan perverso, pues, sino a veces hasta por necesidad, pero dice, no, no lo voy a hacer. Y entonces aquí entramos precisamente a esta propuesta de decirte, hay formas de hacer las cosas y de caminar, y las tienes obviamente en tu corazón. Último mensaje, Ángela, para cerrar el programa de hoy. Pues que como estos tutores para nuestros hijos en la construcción de héroes, estemos muy atentos, ¿verdad? Porque también podemos actuar con ellos como un mentor que los va a acompañar, que los va a guiar y que los puede hacer que regresen en esta cuesta del mal, ahora hacia el bien. Entonces que estemos muy atentos si somos nosotros o son nuestros hijos o la gente a la que estamos acompañando lo que lo está haciendo y pues ahora que lo conocemos yo creo que nos va a facilitar la vista y voltear a ver, ¿verdad? Escuchar con los ojos. Pues sí, definitivamente es una gran oportunidad para volver a escuchar a todos, trabajadores, personas, hijos, a escuchar con los ojos, o sea, no solamente verlos, escuchar y dar la oportunidad precisamente de estos espacios donde te acompañamos. Hablemos con Sentido Humano es un espacio de acompañamiento, es un espacio obviamente para poder estar caminando juntos y te dejamos con estos pasos que caminan al mal, un programa muy duro el día de hoy porque te dejamos con el sabor de boca como amargo, decir, híjole, en la torre, pues sí lo he hecho, ¿no? De verdad mis patrones de morales de ética han dejado de funcionar. Pues bueno, no te pierdas porque va a haber la construcción precisamente hacia el bien, cómo se genera, ¿no? Claro que hay personas que lo van a descubrir y decir, pues nada más lo hago al revés, ¿no? Adelante. Si humanizas al otro, si te vuelves responsable, pues no te pierdas el próximo programa que vamos a hablar precisamente aquí en Construyendo Eres, cómo se construye las conductas buenas en los hijos, en los trabajadores, cómo se puede hacer una empresa heroica, una empresa resistente, cómo se puede hacer una familia heroica también. Y no te lo pierdas que lo vamos a tener este próximo viernes aquí en Hablemos con Sentido Humano en tu sección Construyendo Héroes. Pues bueno, nos da gusto saludarlos, que pasen un muy buen día, un buen semana, un buen fin de semana y cuídense mucho. No me resta más que hacer algunos comentarios de aquí de la gente. Sí, saludos a todos. Héctor, qué gusto. Felicidades a los tres por esta hermosa labor de forjar personas valientes, ayudarnos en la construcción de una nueva visión de nuestra vida. Saludos a Ángela. Un maestro sí puede marcar la diferencia, dice Ivonne, en mostrar razones de vida de un alumno, más allá de lo académico. Felicidades, grandes formadores, dice. Saludos a Ángela, Carlos y Cui, felicidades por el programa. Patti, ¿cómo acompañamos a nuestros hijos a desarrollar su proyecto de vida sin influenciarlo con nuestra idea personal o lo que nosotros creemos que puede hacer? Bueno, influenciado ya está, ¿no, Ángela? Sí, pues es que nosotros como papás, aunque a veces no lo queramos, a veces lo vamos influenciando, pero también él trae una influencia natural porque viene con sus talentos, ¿verdad? Exactamente. Entonces esta influencia natural que él ya tiene con los talentos y los gustos que él va tomando, pues lo van llevando
a descubrirlo. ¿Cómo no influenciarlo? Pues más bien escucharlo, verlo, Sí, ¿cómo tomarlo, sacar esa influencia natural de la que estás, observarlo, ¿no? observarlo, Oye, pero aparte te gusta también motivarlo, estimularlo a que experimente, a que haga cosas nuevas, De acuerdo. a que lo vea y a reconocerle cuando estamos observando que está haciendo algo que lo hace bien, ¿verdad? Porque ahí va a descubrir su talento. Un saludo a Patti Monreal, gracias también, sí, por un programa, aprendiendo, enorme enseñanza, dice, la tolerancia del mal, muchas veces lo he visto. Un saludo a Patti Arciñaga, saludos, excelente, un abrazo también. Dice Fernando, ser autoridad no es sinónimo de saber todo, pero qué difícil es decirle a un hijo, tienes razón hijo, me equivoqué. Claro, pues acompañando, saludos y gracias. Manuel, excelente programa. Iris, muy buen programa. Pero tenemos una tarea muy importante, más los que tenemos a nuestro cargo, tantos hijos como personal a nuestro cargo. Claro, la responsabilidad, pero no estás solo, o sea, siempre acuérdate que la construcción de héroes tiene que ver con comunidad, con acompañamiento. Pues bueno, nos da gusto saludarles, un abrazo, sí, recuerda este es tu programa, Hablemos con Sentido Humano, nos vemos el día de mañana con Espiritualidad que Transforma con nuestro amigo el Padre Héctor Frías Ramírez. Un abrazo, hasta luego. Pues es que